Muy buenas noches, les damos una bienvenida al programa Primer Plano. Hoy tendremos temas muy interesantes y entre ellos quisiera destacar uno que ha sido, pues creo que muy socorrido en los medios de comunicación, que ha generado, creo que un debate interesante que se refiere a la crisis que está viviendo el Instituto Nacional Electoral. Como ustedes saben, la semana pasada sucedió algo que si bien no es inédito, es algo que no es poco usual. Repentinamente 7 partidos políticos decidieron levantarse de la mesa de Viaducto Tlalpan y en esta escaramuza política que se dio, básicamente la oposición se levantó de esta mesa y dejó a los consejeros sesionando por una razón que ha venido siendo explicada durante estos últimos días, que tiene que ver con que 2 acuerdos que se tenían que discutir, uno relativo a asuntos de imparcialidad, otro relativo a programas sociales. El bloque de consejeros, un bloque de 6 consejeros, decidieron llevar a cabo esta propuesta, ganaron la votación y particularmente pues el bloque de partidos opositores tomó la decisión de levantarse. Creo que va a ser interesante poder determinar si esta es una crisis inducida, si esta es una crisis real, qué va a pasar el próximo miércoles cuando se retome este asunto. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ha señalado que independientemente de las presiones que se reciben, él reconoce que sí existe algún tipo de crisis, que esta crisis tiene que atajarse y bueno, esto obviamente se suma a otras dificultades que el instituto ha venido experimentando, particularmente lo mencionábamos la semana pasada, el asunto de Guerrero. Así que pues creo que es un tema que vale la pena tallar. Yo me esperaría dar una opinión más precisa hacia el final, porque como ustedes saben, tuve la oportunidad de estar en esa mesa, creo que es un tema interesante. Yo creo que la queja que están expresando los partidos opositores, los 7 partidos opositores, es de parcialidad en los consejeros del IFE. Ellos hablan de un bloque de 4 de los 11 consejeros que responden al PRI porque el PRI los propuso, digamos que son la cuota del PRI, encabezadas por Marco Antonio Baños, que ya lleva un buen rato del IFE, lo conoce de pies a cabeza. Él incluso sin haber sido consejero fue de los fundadores del IFE cuando en 91, sí, etcétera. O sea, se las conoce de todas, pero es parte de esta cuota del PRI. Dicen, esos 4 de entrada ya tienen la posibilidad de vetar cualquier decisión que sea tomada o que deba ser tomada por mayoría calificada, es decir, 8 de los 11 consejeros. Si ese bloque priista, o así llamado, se opone a cualquiera de esos cambios, pues entonces bloquea la decisión por mayoría calificada, porque tiene 4 y con eso puede bloquear. Y de hecho se supone que está bloqueando el cambio del titular de la unidad de fiscalización, que fue el que operó en el 2012 y que es rechazado tanto por PAN como por PRD y otros partidos chicos, que se llama Cristalinas. El cambio lo ha bloqueado este bloque de 4 diputados, consejeros priistas, perdón. Pero se le han sumado, no son mayoría calificada. Sin embargo, cuando logran que otros consejeros propuestos por otros partidos se les sumen, en este caso fue Benito Nasif, propuesto por el PAN, y Javier Santiago, propuesto por el PRD. Bueno, algunos decimos que a veces algunos consejeros no sistemáticamente votan por el partido o en los intereses del partido que los propuso. En este caso a mí me parece que el bloque de 4 consejeros priistas sí ha sido sistemático en votar en función de los intereses del PRI, que en este caso favorecen al verde, porque PRI y verde van de la mano. El que está puesto, digamos, se ha puesto una crítica especial es en Javier Santiago, porque yo ya he visto que sistemáticamente ha estado votando con el bloque priista. Con Baños. La razón no la sé, pero efectivamente ha estado votando en muchas decisiones importantes con ese bloque. Él tiene sus razones y las ha dado. Pero, en fin, mucha gente dice, oye, este era del PRD. Yo lo que aquí termino diciendo, si los partidos apoyaron todos la fórmula para que se nombren a los consejeros por cuotas, aunque ellos mismos reconocieron que hacer esto en los institutos locales favorecía a los gobernadores o a los partidos locales y que entonces tenía que ser un procedimiento distinto para despartidizar a los consejos locales, decidieron que el Consejo General siguiera siendo por cuotas. Entonces yo le digo al PAN y al PRD y a los partidos que se levantaron, ¿y de qué se extrañan? Si es por cuotas, pues las cuotas del PRI votan
consecuentemente con los intereses del PRI. Monto sobre este último argumento, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hizo compadre. Y como decía, políticamente incorrecto ahora usar esa expresión. No tiene la retiro, pero bueno. Sí, lo del indio no va muy bien. No tiene la culpa los consejeros, sino los partidos que los... Muy bien, nombraron. ahí iba, precisamente para ahí va el símil, o como lo decía también alguien, pues creo que el propio Javier Santiago, ¿no? Se quiere ganar allí lo que no pudieron ganar en San Lázaro, ¿no? Entonces, tenemos no solamente un IFE, un INE, que en efecto fue nombrado básicamente por cuotas, sino que también tenemos una ley electoral que en su momento varios en esta mesa hicimos varias críticas a ellas y en muchos sentidos pues está teniendo los consejeros con sus sentencias, con sus resoluciones, están teniendo que suplir una muy mala ley que ya se preveía que iba a causar lo que está causando en este momento. Ahora, creo que tanto consejeros como partidos políticos que están sentados ahí a la mesa, aunque no tengan votos, si tienen voz, y con la voz se puede hacer mucho ruido y se puede hacer también mucho daño, deberían de tener algo de responsabilidad, porque ya de por sí vamos a tener unas elecciones complicadas en algunos estados por el narcotráfico, complicadas porque al interior de los partidos hay muchas divisiones, complicadas porque la ley electoral es nueva, no se sabe cómo se va a aplicar y porque los partidos van a judicializar todo con tal de estar ahí en la palestra. Entonces deberían, creo yo, tanto partidos como consejeros, pues pensar en que la credibilidad del INE ha ido a la baja y que si algo no le conviene a este país en este momento y a 4 meses de las elecciones es estar haciendo, o sea, atizando el fuego. Palabras como las que escuchamos todos en voz de Javier Corral, acusando de que todo esto estaba partidizado sin dar argumentos. Javier Santiago podrá uno estar de acuerdo con él o no, pero dio sus argumentos a por qué se votó en un sentido o en otro. Me parece que realmente es estarle haciendo un daño a la nación. Bueno, el problema de la credibilidad del INE ya creo que ya dejó de ser realmente problema. No tiene credibilidad. Uno ve las encuestas y en ellas, cuando se hacen las encuestas por instituciones que tienen muy baja credibilidad en todo el marco de los ciudadanos, pues es el IFE, INE. Desde que se decidió introducir, era tan delicado el problema, el manejo, era una cosa tan nueva, era casi una cosa que había que tratar naciendo con mucho cariño, en una probeta, etcétera, que fuera ciudadano, intentar que fuera ciudadano. A la hora en que los consejeros se identificaron abiertamente con los partidos, empezó la debacle y la historia del IFE-INE nos ha ido dando cada vez más temas para tomar distancia y no es algo que digamos nosotros, lo dicen las encuestas, ya hay una distancia enorme. Entonces, el problema fundamental del sistema político es la legitimidad y la credibilidad. Esto no es más que una parte de un problema mayúsculo. Vayamos o no a las elecciones con un INE más o menos sin problemas internos, que dé la apariencia de unanimidad o de una mayoría de acuerdo a las normas o no, ya es una parte pequeña, porque hay otras razones por las cuales se está perdiendo la credibilidad. Y el Partido Verde es una de ellas, es unas ganas infinitas de terminar con lo poquito que tenían. Así que vamos a ir, ya es un hecho, vamos a ir a las elecciones estas sin credibilidad. Es muy preocupante que alrededor de 100 días antes de la elección, que es en lo que estamos, será el primer domingo de junio ahora, es decir, hay un mes de anticipo en el proceso electoral, esté teniendo esta circunstancia de descrédito, de sainete, pues muy desagradable. Pero desde el punto de vista político habría que ver que se está perfilando una nueva forma de confrontación, donde por un lado van aliados PRI, Verde y Alianza, Nueva Alianza, PANAL. Sí, el PANAL,
y por el otro lado los otros 7, es decir, los 3 nuevos, PAN y PRD, con PT. Es decir, solo estamos viendo cómo se va configurando una confrontación. Si este asunto de los procesos electorales llega al final, al último análisis, con que son 2 los que se confrontan, estamos viendo el perfilamiento posible de 2 fuerzas que se van a confrontar, no ahora, porque algunos de estos partidos pueden incluso no alcanzar el registro, desaparecer, sino yo lo veo hacia el 2018. Este sería... Ahora, yo tengo la impresión que muchas de las opiniones que se giran en torno al INE pues están basadas desde su historia, como mencionaba el doctor Meyer, pero también sobre las propias estrategias políticas que los partidos despliegan en la mesa del Consejo. Yo creo que a nadie le debería sorprender demasiado que, como dice el doctor Paoli, al final del día estos 2 bloques pues tratan de sacar ventaja en la discusión del Consejo General. La mesa de Viaducto Tlalpan es una caja de resonancia de lo que pasa en la vida política del país. ¿Qué fue lo que objetivamente sucedió hace unos días? Que 2 acuerdos, que yo diría que son acuerdos de alguna manera ordinarios, se van a aprobar el próximo miércoles. Habrá algunas variaciones, pero se han venido aprobando desde hace muchas elecciones, que tienen que ver con cómo evitamos que el gobierno en todos sus niveles intervenga. Sirvió como excusa, precisamente yo por eso decía en la introducción, para generar una crisis que desde mi punto de vista es estrictamente propagandística. Es una crisis política que los partidos buscan con un propósito. Hay 2 temas que sí están claros. El tema, mencionaba José Antonio, de la designación del titular de la unidad de fiscalización, de Alfredo Cristalinas, que ha sido motivo de una gran disputa y de violencia desde hace mucho tiempo, y también el tema del Partido Verde, que es un tema que solamente para traerlo a la mesa ahora, y es producto un poco de la evolución de la semana, el día de ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral decidió de manera unánime, aquí sí, sin estas divisiones que se inducen ante los medios sobre el origen de los propios consejeros, decidió bajar los spots, estos que están vinculados con los vales de medicina, porque se consideraba que era una suerte de reprise de una situación anterior. Yo lo que sí quisiera decir es que yo me quedo con lo que dijo Amparo. Al final del día se requiere responsabilidad por parte de los jugadores, por parte del árbitro, y también una responsabilidad en el análisis donde veamos que si efectivamente el instituto ha tenido merma en su credibilidad, tiene mucho que ver con lo que yo he escrito en algún momento, que yo le llamo la deslealtad democrática de los jugadores, que inventan las reglas, las aprueban, las ponen en la Constitución, nombran a los consejeros y después se llaman a sorpresa con el modelo que ellos mismos han construido. Se faltó decir y las violan. Sí, además, en eso coincido. No son consecuentes los partidos con las propias leyes, con sus propias decisiones. Por eso mencionaba en este caso, aceptan la fórmula de cuotas y luego se quejan de que las cuotas de los otros partidos estén votando en función de su respectivo partido. Y lo que pasa es que se quejan de que sus propias cuotas a veces no les cumplen a ellos y se van por otro lado. Entonces hay que tener cuidado también sobre quién estás nombrando. Quizá si ya vas a la lógica de las cuotas. Para un ciudadano común y corriente es muy alambicado el que si cristalina, si no cristalina, si para el ciudadano común y corriente es más sencillo, tiene confianza en el INE, antiguo IFE o no, y yo insisto, las encuestas nos dicen que no, y no tiene tiempo para andarse viendo si son inducidas las crisis o no, si es propaganda. Este instituto debió de haber conservado por encima de esas pequeñeces la dignidad que tuvo en un principio y la gastó por razones muy pequeñitas, poco a poco, sistemáticamente. Y ahora ya decirle, oiga, la crisis, fíjese usted que esto es nada más por este momento. Ya por eso la responsabilidad de los actores, ellos tienen que hacerse cargo de lo que dicen. También la credibilidad se la cargaron los partidos. Los partidos no tienen ninguna credibilidad. Yo quisiera destacar nada más el punto del Partido Verde, al cual se está impugnando en el fondo con alianza con el PRI, porque lo que está diciendo es que el Partido Verde está usando una táctica patrimonialista, haciendo uso de bienes del Estado para beneficiarse, como si él fuera el gran promotor de estas prestaciones, cuando no lo es. Y abona la incredibilidad o la incredulidad. Pues el tiempo cruel como siempre nos obliga a ir a nuestro primer corte. Regresamos. Bueno, el PRD no parece ver la suya
sigue en una crisis profunda interna por diferentes razones, ya ha salido mucha gente. Y ahora, a la hora de decidir los candidatos en el Distrito Federal y también a nivel federal, pues sigue surgiendo las confrontaciones, las rupturas. Y René Bejarano, que no quedó con la cuota que pensaba que le correspondía, y que algunos dicen, no, pues es en función de el espacio que logró dentro del Consejo General. Sí le tocó una parte, pero no una parte muy importante. A final de cuentas son los chuchos con sus aliados los que se quedaron con casi el 70% del Consejo del PRD. Y entonces dicen ahora, pues es en función de su fuerza en el Consejo. Marcelo Ebrard había tenido un 3% mínimo y entonces pues no le tocó candidatura. Seguramente ya se va a ir, no se ha formalizado su salida, pero seguramente se va a ir a algún otro lado. Pero ahora René Bejarano, que vio la cuota que le tocaba, mucho menor a lo que él esperaba, y en función de la importancia que sigue teniendo o diciendo que tiene en el Distrito Federal, pues no se ha salido del PRD, pero está como amenazando indirectamente, no lo ha dicho, pero ha estado diciendo el PRD va para abajo, el PRD ya se está desplomando, se está hundiendo, y muchos leen esto como una amenaza de que pudiera haber una ruptura, que desde una cierta perspectiva me parece que sería grave, sobre todo en el Distrito Federal, para el PRD, porque sí representa votos, sí representa este aparato clientelar, y ya sabemos que eso pesa mucho para los partidos, y algunos compañeros de él, algunos correligionarios han dicho, mira, si va a estar amenazando, mejor que de una vez se vaya. Pero con eso se va a ahondar la crisis del PRD, dándole mucho más alternativas y mucho más posibilidad a Morena, sobre todo en el DF, que está creciendo mucho Morena. Sí, a juzgar por esta encuesta que se publica hoy en el Universal, que viene a confirmar lo que vimos la semana pasada de lo que se publicaba en Excelsior, es decir, cerca del 10% de la preferencia de voto la está alcanzando Morena. Pero yo creo que aquí el problema, yo creo que ya ponderó Bejarano quedarse en el PRD y finalmente hizo la declaración, yo me quedo en el PRD. ¿Qué logró? Logró algunas candidaturas para diputados, 3 candidaturas para jefes delegacionales, mientras los chuchos lograron 6 o 7, y hay un nuevo factor, porque la confrontación, que eso es lo que yo quisiera destacar, mayor se está dando entre Mancera y Bejarano. Bejarano pasa a ser una minoría cuando ha sido acostumbrado a tener un ascendiente muy amplio en el Distrito Federal, sobre todo, dentro del PRD. Pero ahora Serrano, el secretario general de gobierno, porque Mancera incluso no está ni afiliado al PRD, pero está operando con un grupo del PRD que es el secretario general de gobierno que encabeza, y ese logró 5 o 6 candidaturas para jefes de delegación. O sea, Mancera está jugando en esta y está jugando contra Bejarano. Bejarano ya lo impugnó, contra ese sí se aventó, no contra el PRD, no diciendo que se va a ir del PRD, pero sí diciendo que sí, ahí hay un señor que está interviniendo, y está interviniendo por las malas razones. Esto es lo que me parece que es importante de este conflicto. Nada más una cosa, el conflicto entre Bejarano y Mancera viene desde el principio. Sí, pero ahora se está acusando. El PRD no sé a qué está jugando. Por un lado, abona mucho a la desunión y, por tanto, a una mayor posibilidad de perder en la capital, que es su bastión, y que ha sido quien lo ha nutrido de los recursos, y también en otros estados de la República y a nivel del Congreso Federal. Y además está abonando a la crisis de la izquierda, en el sentido de que la gente cada vez cree menos que el PRD, o pues la izquierda representada en el PRD, sea un partido distinto en el ejercicio del poder y en los mecanismos políticos que el resto de los partidos, llámese PRI, Verde, PAN, el que ustedes quieran. Entonces, realmente me parece que su estrategia está siendo errada. Ahora, sí resulta muy sorprendente ver a un René Bejarano en televisión nacional hablando sobre estas malas prácticas de gandallismo político, incluso de corrupción, ¿sí? Cuando todos lo vimos también en cadena nacional, prácticamente en cadena nacional, con los famosos fajos de dinero. Esos son nuestros políticos. Y el PRD, aparte de no estar cuidando esa unión, más allá de que los chuchos tengan el 70%, ¿sí? Están viendo no más allá de sus narices y
estas cosas se revierten, se las van a cobrar en el largo plazo, porque algún día perderán la hegemonía y en vez de abonar a la unidad, están abonando a la dispersión con otra. No están cuidando. Bueno, nos acaban de decir que le quitaron la candidatura a una señora porque también tiene vínculos supuestamente con el crimen organizado. No sabemos qué va a pasar con Jesús Valencia. Para que lo sepa nuestro público, es el impresentable delegado de Ixtapalapa. Pero están arropando a Toledo. Pero están arropando a otro. Bueno, y podemos seguir, de los 15, a ver quién se salva. Entonces, no cuidan el frente interno, no cuidan las candidaturas y no cuidan los principios de izquierda. Realmente, con razón, están perdiendo adeptos. Pero si la idea no es esa, a lo mejor la idea ya es, hace tiempo que dejaron de ser de izquierda, están simplemente en función del negocio, dices, nada más vende, muy cerca. A lo mejor esa es la verdadera idea. ¿Qué pase con México en el largo plazo? Miren, ya en el mediano plazo ya vamos a salvarnos cada uno de nosotros con lo que queda de la bandera de izquierda. Son dineros los que están en juego, dineros de los que les da el INE, dineros que les dan las delegaciones, dineros que les dan algunas de las gobernaturas que quedan. Entonces, probablemente ya cuando dices la idea de largo plazo, esa se hundió hace muchísimo tiempo. Entonces es la idea de corto plazo y es la idea de un negocio. Bueno, el negocio se está hundiendo, pero como negocio se va a hundir. Ahora, yo en lo personal, ¿cómo voy a quedar? A lo mejor no me hundo. A lo mejor tengo lo suficiente durante un tiempo para luego ya salir y hacer mi vida por otro lado. Y son las inercias lo que va a mantener al PRD en algún tiempo, pero ya como una fuerza que tenga una idea detrás, una gran idea, un gran proyecto, bueno, hace un tiempo que eso se fue por el caño. Lo que pasa es que también al final del día la aparición de los caballos de Troya, que no están del todo identificados hacia el interior del propio partido, tú platicas con ellos y hay gente que no se ha ido a Morena, pero que eventualmente lo hará. Por ejemplo, ahora después de estos procesos electorales donde finalmente no salen afortunados en este proceso de selección, aquellos que no salen se están vinculando con Morena. Y yo sí creo que esta falta de identidad por un lado, pero también por otro lado de sentido de pertenencia al partido, va generando que pues tú escuchas las declaraciones de los distintos dirigentes del partido y no te queda claro exactamente hacia dónde van o cuál es el propósito final que tienen. Creo que si hubiera un poco más de conciencia de lo que las encuestas están diciendo, te diría que tienes en este pelotón de 3 que mencionábamos la semana pasada, yo escribía también de eso la semana pasada, yo sí creo que entre Morena, PRD y el Partido Verde ya se formó un contingente interesante donde un partido nuevo como es Morena, que no tiene precedente electoral, el Partido Verde que tiene en medio de todas estas críticas y denuncias el avance, y el PRD que creo que si sigue en esta ruta de un pragmatismo tan desaforado, sí puede empezar a arrojar a los electores hacia una opción distinta. Pareciera ser que el discurso de Morena sí es un discurso mucho más opositor, mucho más duro, lo cual no significa necesariamente que todas sus prácticas sean particularmente un manual para enseñarle a la gente de buena conducta en cómo elegir a los candidatos. Eso creo que también habría que decirlo. Pero de manera particular hay un escándalo previo que se nos olvidó. El tema de lo que le sucedió a la dirigencia estatal del PRD en Guerrero en la semana, el dinero que encontró la unidad de fiscalización de la Secretaría de Hacienda, ese es otro tema de crisis adicional a lo que ya se han puesto sobre la mesa. Yo creo que lo que vamos a estar viendo en el Distrito Federal es el cambio de una situación en donde había una fuerza política dominante en la Asamblea Legislativa, que el PRD en términos generales, con sus corrientes y eso, pero a una situación que va a pasar a ser plural. Va a haber fuerza del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del PT, del Verde, etcétera, y se va a atomizar un tanto. Esta capacidad de tener la mayoría absoluta en la Asamblea para aprobar el presupuesto, para hacer una serie de cosas, esa la va a perder. Qué bueno, ¿no? Bueno, hay una sola, pero se atomizan las fuerzas y entonces vamos a ver qué trae eso de desorden en la Ciudad de México. Yo no estoy seguro que se vaya a perder la mayoría absoluta porque precisamente la jugada está por el verde. Es decir, sumando los
No, pero se refiere a la mayoría absoluta de la Ciudad de México. El PRD, ¿no? Sí, claro. No, esa sí, Esa es de la que seguramente, no, perdón. estamos platicando. Ahora, pasándolo a nacional, porque las encuestas estas que eso sí, mencionaban también, pues eso no. refleja que tanto el PRI con el estaba- verde, lo que está perdiendo el en PRI, el DF. lo está recuperando el verde, y es muy probable que se mantenga esa mayoría. Y precisamente una anécdota, hablé con algunos publicistas del PRI, de los que están haciendo la publicidad del PRI, y dicen, no, pues nosotros estamos diciendo que la felicidad, y, o sea, no nos estamos tomando la bronca y peleándonos con nadie, dice, porque estamos muy confiados en que las cosas se van a seguir igual en términos de la mayoría y que el nivel de abstención va a ser el mismo de siempre y que por lo tanto el descontento actual, e incluso dicen pues el disque descontento, porque no se va a reflejar en las urnas. Un 40 y tantos % de participación partidista, donde además prevalece probablemente esta mayoría PRI-verde. Y si le sumas al panal, pues ya estuvo. Con una abstención que es como siempre. Como siempre. De Y en las 60%. intermedias más. Históricamente Sí, las sí, en intermedias siempre tienen En la niveles de presidencial abstención sube, mayores. pero en las intermedias es 60%. 43% es el Ese es de más o menos Ese es el consistente. histórico, Entonces es dicen, correcto. ¿en dónde se va a reflejar en las urnas el descontento? Y yo estoy de acuerdo. Probablemente no se va a reflejar este descontento, que todos coincidimos en que es más profundo que el de otros años, y no se va a ver en las urnas. Y por lo tanto los partidos no van a tener por qué tomar acuse de recibo. Pero va a ser todavía peor, creo, José Antonio, porque en efecto esperamos una participación muy similar al de las 4 intermedias anteriores, pero el hecho de que se atomicen los partidos de izquierda y el PAN quede de ese lado del bloque, va a querer decir que los tres, Panal, Verde y PRI, van a tener mucho más oportunidad, aunque se queden con los mismos asientos, de actuar de manera conjunta y, digamos, mayoritear o, bueno, digamos, ganarle a la Divide y mayoría. vencerás, dice el clásico. Por ¿no? eso es más grave lo que está pasando. Antes, PRD, PAN, como en el pacto, tenían posibilidad de enfrentarse al PRI. Ahora no la van Aunque a tener. rumbo a 2018 Pero lo van a intentar. tener esa mayoría y ese control en una atmósfera rara, allá arriba, de la clase política. El país de abajo lo están perdiendo. Y todos, diría yo, hasta este momento. Quién sabe cómo pasen en lo mediano plazo. Pero va a despegar más todavía la vida entre el mexicano normal aquí abajo y la de los partidos. la de clase los política. partidos que están en su propia órbita. En la azotea. Que es un poco la apatía que se percibe en muchos ciudadanos, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que están haciendo los partidos, a mí en lo particular, ¿Qué? a mí en qué me beneficia, ¿no? Y eso es lo que puede generar que el nivel de abstención se mantenga en el 40%. No, 60, la Sí, sección 60% 60, con un 40 40 participación. participaciones. Pero será lo mismo siempre, como decía. Y viene, por ejemplo, esta cosa de indignación también. Vienen los recortes fuertísimos, viene el ajuste, pero el presupuesto para los partidos no se cambia. Porque Ese está en no la se toca. Constitución, no sí se puede cambió, mover. pero al alza. No se puede mover. Bueno, pero eso es de todas maneras motivo de 40% irritación. más. Es motivo de irritación ciudadana. Pasamos al siguiente bloque en unos minutos. Y hablando de falta de yo credibilidad, comentaba- falta de confianza en las instituciones, vamos a tocar un tema que tiene que ver pues con la corrupción. Como usted lo sabe, alguno de ustedes habrá contestado encuestas, pues la percepción sobre corrupción, tanto a nivel del Distrito Federal como a nivel nacional, ha ido creciendo de manera sistemática y sostenida. Y tenemos pues ocupamos un lugar vergonzoso en materia de corrupción e impunidad. Bueno, pues en México tenemos un organismo que es la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se encarga todos los años, aunque con 2 años de retraso, esperemos que vayamos a corregir eso con el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, pero con 2 años de retraso la Auditoría Superior de la Federación nos dice todas las irregularidades, si quiere usted le ponemos el nombre correcto, que es todos los delitos que se cometen los servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno, que cometen en relación al uso y abuso, diría yo, de los recursos públicos. Y acaban de sacar su reporte general de cómo se gastó el dinero en 2013. Y bueno, pues las cosas que leemos ahí sí son para que usted y yo y todos los que estamos en esta mesa abonemos a nuestra irritación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues vemos cosas como que se han perdonado 20,000 millones a una serie de empresas, vemos que uno de cada 5
pesos que se gastan mal, que se gastan irregularmente, como dice el reporte de la auditoría, son en materia educativa. O sea, todo el dinero que crecientemente le damos a la educación, cuando menos un peso de cada 5, o sea, el 20%, no llega a el destino al que debía de haber llegado. Nos enteramos también que, porque no se trata nada más del Ejecutivo, que el Senado oculta una partida de más de 1.200 millones de pesos que no sabemos en qué se gasta. Y así nos vamos al Poder Judicial, etcétera. Tenemos un problema de a dónde se va el gasto público. Ese es el tema de corrupción y es el tema de falta de credibilidad en los gobiernos y los partidos. Cuando dices 20,000 unas empresas, 20,000 millones de pesos, no son unas empresas, son los bancos. Esos 20,000 millones a los que se les perdonó, a los bancos, al contribuyente normal como nosotros, a ver cuándo nos perdonan algo. Y estos bancos, en su mayoría, si uno quita a Inbursa y a Banorte, son extranjeros. Y cuando uno lee los reportes de estos bancos, resulta que en México tienen una de sus plazas más interesantes, donde las ganancias aumentan. El país está estancado. Les perdonan en un solo año, ¿no? Decenas de miles de millones. Y bueno, nos enteramos de esas barbaridades. Lo que uno se preguntaría también es, bueno, ¿y para qué sirve la auditoría? Si nos la dan con tanta distancia y nadie hace nada al respecto, la auditoría debía de ser instantánea y tener efectos. Eso es lo que tenemos que exigir de aquí en adelante. Nada que nos cuente la historia terrible. Nos la imaginamos, aunque con esto nos dicen exactamente quién se quedó con ese paraíso fiscal. Pero entonces ahora hay que exigir que sea rápido y que tenga efectos, que esos bancos respondan, si no... Hace mucho tiempo que eso se está exigiendo, Lorenzo. En realidad, esta rendida de cuentas, un año y pico después, porque 2013 a principios de 2015 es un año y medio, digamos, es una solicitud generalizada desde hace mucho tiempo. Incluso para llegar a esto que tú apuntas, que es, se puede suspender en el momento en que se detecte una irregularidad ese gasto que se está haciendo indebidamente. Y ahí un pequeño matiz jurídico de corrección, porque no son solo delitos. Delitos es un asunto penal, son faltas administrativas. Son ilícitos penales. Sí, hay paros administrativos, laborales y de otro tipo que se pueden detectar y que inmediatamente la auditoría puede decir, me para ese porque está usted gastando en un sentido distinto del que está autorizado. Eso es a lo que se refiere. Yo quería aclararlo. No se licitó, sí, son administrativos y penales. Porque ojalá que esta nueva reforma permita hacer este tipo de acciones muy eficaces que protejan los intereses generales de este momento. Ahora, el problema que enfrentamos con este modelo de fiscalización y con muchos otros, ahora por ejemplo el INE ha instaurado un nuevo modelo de fiscalización, como decía Lorenzo, que pretende ser en línea. O sea, la idea es que se sepa en el momento y se pueda sancionar de inmediato. ¿Cuál es el problema sistémico que enfrentamos? Y esto lo digo también recuperando algunos temas de carácter jurídico. Todo el diseño del modelo está partido primero para que la Auditoría Superior, que no depende del Poder Ejecutivo, lleve a cabo estas labores de auditoría y eventualmente después de sanar todos los procesos legales que son de años, porque obviamente los involucrados se defienden en los tribunales, etcétera, lleguemos a buen puerto. Ese es un problema, el problema de la lentitud en el procedimiento. El segundo, creo que este debería ser un acicate ahora que hay tanta conciencia social de que el tema de la corrupción debe resolverse para que el Congreso y todas las fuerzas políticas que están en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, que son sujetas de una gran crítica y que incluso se habla sobre su legitimidad. Bueno, independientemente de eso, ese es el poder legislativo que tenemos y tienen un problema. Y el problema es que no han resuelto el tema de cómo va a ser el nuevo sistema nacional anticorrupción. Creo que hay una oportunidad, tratando de ponerle un poco de una nota optimista a esta realidad tan compleja, en el sentido de que debe ser algo más inmediato, la cuestión en línea debe ser importante y al final del día también creo que el Poder Legislativo no logra procesar suficientemente esa información. Nos perdemos en una semana donde viene mucha información de manera súbita, pero después no le damos seguimiento y eso creo que es un problema estructural que tiene el combate a la corrupción. Yo creo que la reforma anticorrupción y las de transparencia tienen que apuntar poco a poco al hecho de que quien realmente toma la decisión de a quién castigar y a quién no,
se salga del Ejecutivo, porque creo que el esquema que ha habido desde el régimen priista era el que el Ejecutivo decida que se vaya a la cárcel, se va. A veces por revanchas personales, claro, no es que no hubiera motivo de mandar a la cárcel a quienes han durante muchos años, la quina, en fin, pero se va podemos muy decir, selectivamente, Díaz ¿no? Serrano, habían problemas personales, como pero Cristian había Méndez motivo no y pudo fundamento de decir, bueno, pues usted es el que se va a la cárcel, pero siempre desde arriba. Entonces, en ese sentido, dejaba a una parte, una porción del Ejecutivo sin tocar. Y que además, a fin, pues él era el que decidía en función de criterios políticos o personales o de otro tipo. Lo que sucede en las democracias que sí funcionan es que esa decisión está fuera del Ejecutivo. A veces es el Congreso, a veces son otras instituciones. Esa es la revolución en contra de la corrupción que se estaría esperando. Eso es hacia donde apunta la ley anticorrupción, sacarle al Ejecutivo y no dejarlo solo en la Fiscalía, porque muchos han dicho, perdón, la Auditoría Superior de la Fiscalía, sí, ¿no? de la En otros Federación, brazos, podría haber otros brazos. sino que hayan otros para que ellos también de pronto haya una especie de equilibrio y no quede solo en un organismo. Pero esa es la revolución que está faltando en materia de combate a la corrupción y a la impunidad, el que se saque del Ejecutivo esas decisiones y que por lo tanto por primera vez el Ejecutivo sea sujeto de supervisión y fiscalización. Es que decías tú que en México la justicia es o ha sido selectiva. Sí, claro que ha sido selectiva. En primer lugar, una gran división entre los pobres y los ricos. Los ricos tienen acceso a la justicia, los pobres no la tienen. Y después, ya si caes dentro del campo político correcto, sí, te vas a salvar y te van a arropar. Si no, es una manera de sacarte de la escena. Entonces estamos hablando del problema no solo del Ministerio Público, sino del Poder Judicial, que el acceso a la justicia pues en este país, o sea, está igual de corrompido el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando en términos del Sistema Nacional Anticorrupción? Es en efecto que no solamente tenga un brazo, sino cuando menos que tenga 4. Uno, quizá el menos importante, el de la función pública, el otro es el fiscal anticorrupción, que se ocupa de los delitos penales, después lo que llamamos un tribunal de cuentas, que sería de las faltas administrativas, pero con autonomía, y la Auditoría Superior de la Federación con otro agregado. Lorenzo, tú decías, y con toda razón, que tiene que ser, digamos, casi en tiempo real. Y la segunda cosa, que se le dé 2 facultades más a la Auditoría Superior. Una es que pueda fiscalizar también el dinero que se va a los estados, no solamente el que va etiquetado, sino el que se le da se aprobó por participación. Se acaba de aprobar. Se aprobó esa ley, pero todavía no si está no el proceso pasa, completo, pero no ya está. es un paso en la dirección correcta. Es en la dirección correcta. Y el otro era en línea, era lo de los estados, y ya, te ahuyenté la idea. Ahora que porque tiene, pues claro, que sean vinculatorias, ¿sí? Que era lo que tú decías, que no nos cuenten las historias de terror. O sea, 2 años después y nos vamos a escandalizar, vamos a compartir las historias con usted y no pasa nada. Entonces, que la Auditoría Superior, ¿sí?, tenga la posibilidad de que sus recomendaciones sean vinculatorias para que no año con año nos vuelvan a decir, oigan, se está robando su lana, doctor Meyer. Dice José Antonio, que sea una revolución. Pues será la revolución neolítica, porque esto debió de haber existido hace ya mucho tiempo. No va a ser ninguna revolución. Si están haciendo tarugos. Pero para México. No, se están haciendo tarugos. Y es a propósito, está diseñado a propósito, para que sea lento, como un iceberg que va, un glaciar que va lentamente, algún día llegará al mar. Sería revolución, no digo que la esté siendo. Ahora, hay una cosa que dijo María Amparo que a mí me parece que es importante. Hablabas de los brazos, pero solo, fíjate, un tema que no se ha socializado y que es muy importante. Solamente la función pública anualmente tiene que validar, revisar y auditar 400,000 contratos de obra pública, que por supuesto también son muy importantes. Es decir, también la función pública, una vez que se resuelva este diseño integral, tendría que abocarse a que esto, porque ahí estamos hablando de miles de millones de pesos que es necesario que se revisen, solamente para añadir a lo que habías puesto sobre la mesa. No, simplemente, lo que hace falta, desde luego, el combate por la corrupción, todos lo sabemos, pasa por el combate contra la impunidad, porque lo que hemos visto es eso, escándalos de corrupción, mayor transparencia, nos enteramos más, pero no tiene consecuencias legales. Ahí es donde yo insisto, sería una revolución. En el caso de México, si de pronto creamos un sistema que efectivamente empiece a castigar
a quienes una tras otra vez detectamos que han incurrido en corrupción, a veces mayúscula. Pues sabemos muchos que deseamos, Lorenzo, que estés totalmente equivocado, ¿sí? Yo también, y que tú también quieres sí, tú claro. solito, ¿verdad? Se quiere equivocar. Y que José Antonio tenga razón, y en estos días, casi les diría que en estas próximas horas, se van a estar resolviendo las dos cosas, la ley de transparencia, que también tiene muchos peligros de regresión, y el sistema nacional, que no nos los vayan a descafeinar, porque todos hemos trabajado por eso, y que sea de veras. Vamos a otro bloque con un último tema. Quédese con nosotros. En los últimos días hemos estado oyendo declaraciones muy importantes provenientes de distintos actores, 2 nacionales y 1 internacional. Los 2 nacionales empiezan con el día de ayer, cuando González Iñárritu, al recibir el premio Oscar, bueno, realmente recibió 3 Óscares, hace un discurso en el que se mete en el ámbito político, porque él podía haber dicho un discurso que se refiriera a las artes cinematográficas, a la academia, agradecerse, pero no. Dice, este es un premio que le dedico a los mexicanos, a mis paisanos, tanto a los mexicanos de México como a los que están en Estados Unidos. Y nos merecemos, no nos merecemos un gobierno, y ojalá podamos tener un gobierno como el que nos merecemos. Estoy parafraseando, pero no lo digo exacto. Otra declaración de otro nacional fue la de don Vicente Fox, que ya tiene unos días más atrás, que dice que este gobierno, el de Peña Nieto, ya está en jaque y solo le falta el mate. Eso era para poder decir, vamos a apoyarlo, etcétera, para que no venga una desestabilización y un desorden, pero se quedó toda la gente con la idea de que está a punto de venir el mate después del jaque. En fin, lo dejo para sus comentarios. Y el tercer comentario es uno del Papa Francisco, que envía una carta por internet a un amigo suyo argentino y le dice que ojalá que México que Argentina, su país, y vos, le dice a Dios, no entre en un proceso de mexicanización, que es una enorme corrupción, y agrega, he consultado últimamente con los obispos mexicanos que me dicen que la cuestión está de terror. Esas 3 declaraciones enfocan distintos ángulos para una misma situación sumamente difícil en la que está la sociedad y el Estado mexicano. De esas declaraciones, 2 fueron hechas con ánimo de que se oyeran. La tercera a la que te refieres, que es la del Papa, fue hecha en un email privado. Sí. Pero a mí me parece que es la más interesante, la más reveladora, porque es lo que realmente piensa. Sí, estaba diciéndosela a un señor Vera en un email pequeñito, con algo de muy genuino. Vi a los obispos mexicanos. Me dijeron... No dice exactamente qué, porque era... Pero la situación está de terror. Entonces, ahora que el papado está adquiriendo una dimensión nueva, una dimensión muy interesante, que está yéndose con los pobres, que está viendo más de cerca lo de la pederastia, la crítica que lleva eso, implícita, es de un peso enorme. Y lo de Iñárritu, eso es muy hasta conmovedor. Estos que tienen de repente un gran público, que es su trabajo, es su esfuerzo, su imaginación, pudiendo haber dedicado esos minutos, porque con millones, y va al tema político. No es el primero, probablemente no será el último, pero es una manera en que la comunidad de artistas, en este caso del cine, toma partido casi de manera sistemática por la oposición. Vamos a ponernos, bueno, si me permiten, me voy a poner optimista, retomando el tema hace un rato de Paco, de ¿por qué no tomar estas oportunidades? ¿Sí? Estos son signos, son focos rojos, como tú dices, el de el Papa, quizá el más importante, no porque sea necesariamente el Papa, sino porque venía en una comunicación personal, lo cual tiende a decir, bueno, yo no quería una resonancia, ¿no? Sí. Es realmente lo que creo, y suponemos que el obispo Vera también es realmente lo que cree. Que, por cierto, el día de ayer... Este Vera no era el obispo, ¿eh? Era un Vera, que Vera es un nada más... Vera es un argentino, que dirige una ONG.
Que por cierto, hacía un paréntesis, lo que más me gustó en los discursos de los Óscares es cuando Sean Penn agarra y dice quién fue el fregado que le dio la green card, la carta a este hombre, sí, que vean lo que está logrando después de la carta. Digo, te reivindica, ¿no? Con el mundo dice, sí hay justicia de repente, ¿no? Y felicidades a estos dos hombres, bueno, a Cuarón del año pasado y ahora a González Iñárritu, pero que sea una oportunidad porque en este país muchas de las cosas de la presión, más allá de la presión que podemos hacer los que opinamos, las que hacen las ONGs, por ejemplo, ahorita con el Sistema Nacional de Corrupción que estamos trabajando muy activamente, la presión internacional es muy importante también. Acuérdense lo que fue la cláusula democrática de la Unión Europea que le imponía a México y que si no, no le permitía una serie de cosas. Entonces, ojalá y estas, ¿sí? Para verle el ángulo positivo, Lorenzo, ojalá y estas expresiones ayuden a los partidos y al gobierno a una sacudida, porque es cierto, ¿cuánto tiempo más vamos a estar aguantando con esta baja de credibilidad y esta deslegitimidad? No se puede gobernar así. Ahora, yo ayer que vi la ceremonia, casi la vi completa porque me gusta mucho el cine. Tú ves en la ceremonia del Oscar que esto sucede en otros casos y pasó en otros dos casos durante la ceremonia. Uno, cuando se presentó la película Selma, que la verdad es que es muy emotiva la película y el canto que hacen de la película Glory le saca las lágrimas a muchas personas y ahí también aprovechan los dos afroamericanos que ganan el Oscar para hacer una crítica fuerte y dicen, en este país, en los Estados Unidos, suceden cosas que no deberían pasar en ninguna democracia. Y el otro, que después fue motivo de muchos memes, porque Meryl Streep hace con las manos así a un comentario que hace Julianne Moore, que habla de algo que también en México se discute, que es que ojalá las mujeres en los Estados Unidos tuvieran un salario igual al de los hombres. Y esto también se señala. ¿Por qué es relevante este tipo de expresiones que se dan, sobre todo por parte de los actores o de las gentes que tienen fama? Porque señalan de alguna manera un ánimo, es parte de la sociedad abierta. México ya está definitivamente inmerso en la globalización. Este tipo de puntos de vista, desde mi punto de vista, son muy respetables. El caso del Papa y este correo privado que ustedes narran, pues también obviamente señala una suerte de preocupación por la violencia, que es una preocupación que existe en los sacerdotes mexicanos, también en los obispos mexicanos. Y claro, es parte de los debates que se dan entre ellos mismos y de las percepciones que se van construyendo. Yo me quedo con lo que dice Amparo. Yo cada vez que se señala algún tema crítico sobre el país en el extranjero, yo trato de tomarle positivamente para que hagamos algo, no para que nos sigamos flagelando. Y en esto de lo de González Iñárritu, decir, ojalá tengamos el gobierno que merecemos. Hoy por hoy se entiende esto como una crítica al gobierno actual, al de Peña Nieto, desde luego. Pero yo pregunto, ¿nos merecíamos los dos gobiernos del PAN de 12 años que no hicieron nada a final de cuentas, que no cumplieron con sus ofertas? Guerrero, por ejemplo. O el de Ángel Aguirre Guerrero, o la línea metro en el 12, de la línea 12 en el Distrito Federal. Pues Marcelo primero y luego. Yo creo que, o sea, en todos los gobiernos que hemos tenido a distintos niveles, realmente, pues como que sí, en esa idea de que no nos lo merecemos. Pero otros no nos lo merecemos. Pero en general, lo que digo es que abarca no solamente al gobierno actual, ni tanto, por lo tanto, solamente al PRI, sino que es extendido. O sea, en ese sentido, esta insatisfacción y los malos gobiernos y la corrupción están extendidas por todos lados. La pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Lo que hizo Sean Penn en esta broma, que obvia, porque es muy amigo de González Iñárritu, se dieron un beso cuando se dieron la... Y dice, ¿quién sería este desgraciado? Dijo pero dijo otra cosa, pero es la dijo otra cosa, dijo son of a bitch, que le dio un green card, que le dio una entrada a este mexicano que nos iba a ganar. Es una broma, pero esta broma está reflejando que también hay gente que lo pensaba. Es decir, Sean Penn es un hombre progresista, etcétera. Pero hay gente que está diciendo, oye, ya está bien de estar dando a Cuarón el año pasado, que también se echó otro mensajito y luego publicó un desplegado con 10 planteamientos a Peña Nieto que todavía no han sido respondidas. En fin, creo que eso puede ser interesante de comentar. La broma, yo diría que esa es una crítica a la sociedad norteamericana, que él está autocriticando, señalando la cantidad de obstáculos que les ponemos a los mexicanos, a los migrantes, a los ilegales, etcétera.
es injusta, porque cuando les damos oportunidad, muestran que tienen una calidad que nos pueden superar a nosotros. Quizá la broma fue un poquito difícil de entender. En Twitter no se interpretó, mucha gente lo malinterpretó, pero claro, tenía una buena intención, digamos. Porque es para adentro. No, el comentario del director mexicano es hacia afuera, es hacia nosotros. Y el comentario del amigo del director norteamericano es hacia adentro. Es hacia adentro donde se debe entender. Que aquí en México se pueda malinterpretar, es entendible. Pues, sí, ni modo, porque era una ironía al final del día. Y en ese mensaje, que además lo dice también explícitamente, este es un país que se ha hecho de migrantes que vinieron aquí a triunfar, y habla de los migrantes mexicanos y exige que a esos migrantes mexicanos se les den oportunidades porque contribuyen con mucho, como lo está demostrando él con el Oscar, a la industria cinematográfica. Contribuimos los mexicanos que están allá y que quieren venir, y los que ya estamos acá, a hacer de esta una nación, de Estados Unidos una nación más grande. Incluso, Amparo, la manera en que despide la transmisión Neil Patrick Harris a mí me llamó mucho la atención. La última palabra que él pronuncia cuando cierra la transmisión del Oscar es buenas noches. Dice buenas noches en español. En español. Y Hugo Vargas culturalmente es interesante. También dijo González Iñárritu en español. Pero en fin, este programa está llegando a su fin. Noches. Vamos a decirles nosotros ahora a ustedes buenas noches y nos vemos el mes entrante, que será el próximo programa de Primer Plano.